Bienvenidos, traders y entusiastas del análisis técnico. ¿Alguna vez has confundido un patrón alcista con uno bajista al operar en el mercado de valores? Te voy a enseñar cómo identificar 5 patrones de velas clave para mejorar tus habilidades de trading. Los patrones de velas pueden ser herramientas poderosas para tomar decisiones de trading. ¿Estás listo para descubrir los secretos detrás de los movimientos del mercado? Entonces acompáñanos. Pero antes de comenzar, ¿te gustaría recibir más contenido como este? Asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo video. Tu éxito en el trading comienza aquí. Los patrones de velas, también conocidos como patrones de velas japonesas, son una herramienta utilizada en el análisis técnico de los mercados financieros para predecir los posibles movimientos futuros de los precios basados en patrones pasados. Estos patrones se representan gráficamente en un gráfico de velas, donde cada vela proporciona información sobre los precios de apertura, cierre, máximo y mínimo de un activo durante un periodo específico. ¿Por qué los usan los traders? Aquí te dejo 5 de los motivos principales. 1. Nos permiten visualizar la acción del precio. Las velas proporcionan una representación visual clara de la acción del precio en un periodo determinado, lo que permite a los traders identificar rápidamente los movimientos del mercado. 2. Nos permiten predecir movimientos futuros. Algunos patrones de velas pueden indicar la continuación de una tendencia o su reversión. Los traders los utilizan para anticipar estos movimientos y ajustar sus estrategias de trading. 3. Actúan como confirmación de otras señales técnicas. Los patrones de vela a menudo se utilizan en combinación con otros indicadores técnicos como las medias móviles o el RSI, que es el indicador que mide el índice de fuerza relativa. La confirmación de múltiples señales puede aumentar la confianza en una decisión de trading. 4. Son herramientas de análisis técnico de gráfico que tienen flexibilidad y aplicabilidad en diferentes marcos temporales. Los patrones de velas pueden ser utilizados en diversos marcos temporales, desde minutos hasta meses, lo que los hace útiles tanto para traders intradía como para inversores a largo plazo. Cabe destacar que a mayor temporalidad, mayor probabilidad, es decir, no es lo mismo ver un patrón en gráfico de 5 minutos que en un gráfico de 4 horas. En 5 minutos puede haber mucho más ruido que en un gráfico de H4. 5. Simplicidad y popularidad. Aunque el análisis de patrones de velas puede ser complejo, los conceptos básicos son relativamente fáciles de aprender. Además, debido a su popularidad, muchos traders y analistas discuten y utilizan estos patrones, lo que proporciona un cierto nivel de validación comunitaria. Para los principiantes, es esencial entender la anatomía básica de una vela japonesa. El cuerpo de la vela representa la diferencia entre el precio de apertura y cierre durante un periodo específico de tiempo. Si el cuerpo está lleno, generalmente de color verde o blanco, indica que el precio de cierre fue más alto que el precio de apertura, lo que sugiere un impulso alcista. Por otro lado, si el cuerpo está vacío, generalmente de color rojo o negro, indica que el precio de cierre fue más bajo que el precio de apertura, lo que sugiere un impulso bajista. Las mechas o sombras, que se extienden desde el cuerpo de la vela, representan los precios más altos y más bajos alcanzados durante el periodo de tiempo específico. Una mecha larga hacia arriba indica que los compradores han intentado impulsar el precio más alto, pero finalmente el precio ha retrocedido, mientras que una mecha larga hacia abajo indica que los vendedores han intentado bajar el precio, pero finalmente el precio ha recuperado. Para los principiantes, es importante observar la longitud de las mechas en relación con el cuerpo de la vela, para evaluar el sentimiento del mercado y tomar decisiones informadas sobre operaciones futuras. Cuando nos adentramos en el mundo del trading, es esencial entender cómo leer las velas japonesas para tomar buenas decisiones en el mercado. Imagina que estás observando un gráfico de precios y te encuentras con una vela que tiene una forma peculiar, como un martillo con una larga sombra hacia abajo y un cuerpo pequeño en la parte superior. Esta vela es lo que llamamos un martillo, un patrón de vela alcista que puede indicar un posible cambio de tendencia al alza después de una caída en el precio. ¿Qué significa esto para un trader novato? Significa que podría ser una oportunidad para considerar comprar cuando veas este patrón después de una tendencia bajista. Es como si el mercado te estuviera enviando una señal de que es hora de subirse al tren de la recuperación. ¿Has identificado alguna vez un patrón de vela alcista en tus propios análisis?
Ahora, cambiemos nuestro enfoque hacia los patrones de vela bajistas. Ahora, imaginemos que estás navegando por un gráfico de precios y te encuentras con una vela que parece un pequeño cuerpo cerca de la parte inferior de la vela, con una sombra larga hacia arriba. Esta vela se llama hombre colgando, un patrón de vela bajista que puede indicar un posible cambio de tendencia a la baja después de un periodo de alza en el precio. Para un trader novato, identificar este patrón puede ser crucial, ya que sugiere que es el momento de considerar posiciones de venta después de una tendencia alcista. Es como si el mercado te estuviera diciendo que es hora de tomar ganancias y estar preparado para una posible caída en el precio. ¿Alguna vez has identificado un patrón de vela bajista justo antes de una caída en el mercado? Déjanos saber tus experiencias en los comentarios. Los patrones de vela de indecisión son como el doji o el spinning top. Son fascinantes porque reflejan un equilibrio entre compradores y vendedores en el mercado. Ahora, pongamos en contexto una situación en la que estás analizando un gráfico de precios y te encuentras con una vela que tiene un cuerpo pequeño y sombras largas en ambos lados. Esta vela se llama un doji, un patrón de vela de indecisión que puede indicar un equilibrio entre compradores y vendedores en el mercado. Para un trader novato, esta vela puede ser confusa, ya que muestra incertidumbre sobre la dirección futura del precio. Es como si el mercado estuviera pausando momentáneamente, esperando a que alguien tome la iniciativa. En este caso, es importante esperar confirmación de las direcciones del precio antes de tomar decisiones del trading. ¿Has utilizado alguna vez los patrones de velas de indecisión para tomar decisiones de trading? Ahora exploraremos los patrones de vela de continuación, como el Marubozu o el Arami, que pueden indicar una continuación de la tendencia actual. Veamos cómo estos patrones pueden ser utilizados por los traders para confirmar señales de compra o venta. Imagina que estás observando un gráfico de precios y te encuentras con una vela que tiene un cuerpo largo sin mechas, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Esta vela se llama Marubozu, un patrón de velas de continuación que indica un fuerte impulso en la dirección actual del precio. Identificar este patrón puede ser emocionante, ya que sugiere que la tendencia actual continuará. Es como si el mercado estuviera diciendo que hay una alta probabilidad de que el impulso actual persista, lo que puede ser una señal para mantener posiciones existentes o buscar nuevas oportunidades de entrada en la misma dirección. Finalmente, llegamos a los patrones de vela de recesión, como el Evening Star o el Morning Star, que pueden indicar un cambio significativo en la dirección del precio. Veamos cómo estos patrones pueden ser utilizados por los traders para identificar puntos de entrada o salida en el mercado. El Evening Star es un patrón de 3 velas que se forma en la cima de una tendencia alcista y sugiere una posible reversión a la baja. Este patrón incluye una vela alcista, seguida por una vela de indecisión y finalmente una vela bajista que cierra por debajo del punto medio de la primera vela. ¿Alguna vez has identificado un patrón de vela de reversión justo antes de un cambio importante en la dirección del mercado? Déjalo en los comentarios. En resumen, hemos explorado una variedad de patrones de velas que pueden proporcionar valiosas señales para los traders en el mercado financiero. Desde patrones alcistas hasta bajistas, de indecisión a continuación y reversión, cada uno ofrece información única sobre la psicología del mercado y puede ayudarte a tomar decisiones informadas en tus operaciones. Pongamos un ejemplo concreto sobre el uso de los patrones de velas con Bitcoin y el halving. Imaginemos que estás siguiendo de cerca el mercado de las criptomonedas, en particular Bitcoin. Durante un periodo de tiempo, Bitcoin ha estado experimentando una tendencia bajista y los inversores están preocupados por el futuro de la criptomoneda. Sin embargo, a medida que nos acercamos al efecto de halving, comienzan a surgir señales en los gráficos que indican un posible cambio de tendencia. Es aquí donde la importancia de entender los patrones de velas entra en juego. Durante los meses previos al halving, los analistas observan un patrón de velas alcistas emergiendo en los gráficos de Bitcoin. Estos patrones, como el martillo y el engulfing alcista, sugieren que los compradores están ganando fuerza y que el mercado podría estar preparándose para una inversión de tendencia. A medida que se acerca el día del halving, estos patrones de velas se vuelven más evidentes y muchos traders toman nota. Aquellos que reconocen estos signos y actúan en consecuencia pueden encontrar oportunidades para beneficiarse de un posible aumento en el precio del Bitcoin. Finalmente, cuando llega el día del halving,
Bitcoin experimenta un impulso alcista significativo, sorprendiendo a muchos inversores que no habían prestado atención a las señales tempranas en los gráficos. Aquellos que estaban atentos a los patrones de velas pudieron adelantarse a esta tendencia y tomar decisiones de trading informadas. Este ejemplo ilustra cómo el análisis técnico, incluyendo la comprensión de los patrones de velas, puede ser una herramienta poderosa para los traders, incluso en el mercado volátil de las criptomonedas. Al aprender a reconocer e interpretar estos patrones, los traders pueden tomar decisiones y posicionarse para aprovechar las oportunidades de trading en el futuro. Te animo a compartir este video con tus colegas traders y amigos interesados en el análisis técnico. Juntos podemos expandir nuestros conocimientos y construir una comunidad más fuerte en el mundo del trading. Comparte, comenta y suscríbete para no perderte nuestras próximas lecciones financieras. Gracias por formar parte de nuestra comunidad de traders. Recuerda que el aprendizaje continuo y la práctica son fundamentales para alcanzar el éxito en los mercados financieros. Únete a nosotros en nuestro próximo video y continúa tu viaje hacia la maestría en el trading. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!